Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a tu camino. Hola amigos, este es tu programa Luz a tu Camino. Qué bueno que sigues sintonizándonos, que no le has cambiado porque este programa está preparado especialmente para ti. Hay palabra de bendición que viene de parte de Dios para tu vida. Vamos a continuar con un tema que se vio el programa pasado. El tema se llama madurez espiritual. En este programa va a ser madurez espiritual parte 2 porque ya tocamos la parte 1, pero aún hay bendición para tu vida. Si tú no pudiste ver el programa pasado, este programa está hecho para ti. Hay palabra que va a traer revelación, que va a llevarte un crecimiento espiritual, así que no le cambies. También te invito a que no dejes de escribirnos al correo jocabed@ibpdb.org. Queremos orar por alguna necesidad que tengas. Si estás pasando por algo, queremos ayudarte en oración, unirnos en fe para salir de esta necesidad juntos. Así que escríbenos. Si tienes alguna duda también, queremos aclarártela. Si tienes alguna duda del programa pasado, queremos aclararte esta duda. Así que escríbenos al correo jocabed@ibpdb.org. Comenzamos con tu programa Luz a tu Camino. No le cambies. Y hoy vamos a estar hablando de cómo se da ese crecimiento en nuestras vidas, ¿sí? Cómo se da, y hay algunas ilustraciones bíblicas acerca del crecimiento espiritual. Una es acerca del bebé creciendo a ser adulto, y si tú quieres puedes estudiar esas escrituras en tu casa. Es Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, Juan 1 del 12 al 13 y Efesios 4 del 14 al 15. Puedes tomar esas ilustraciones, y lo que quisiera yo hablar el día de hoy, que voy a compartir contigo, es en Marcos capítulo 4 del versículo 3 al versículo 20. Jesucristo dijo que si no entendíamos esta parábola, no íbamos a entender ninguna parábola. Entonces es sumamente importante que nosotros comprendamos esta parábola que Jesucristo dijo, entender lo que Él les quiso enseñar a las personas y a los discípulos para que comprendamos lo que es crecimiento espiritual. Vamos a ver acerca de eso. Marcos 4 del 3 al 20. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Ok, este es un tipo de tierra, ¿sí? Los que cayeron en el camino, que vamos a estar viendo por una, ¿sí? Los que cayeron en el camino. Eso habla de un terreno duro, ¿sí? Si tú pones una semilla en una banqueta, pues obviamente esa semilla no va a poder producir fruto, porque necesita una buena tierra, no cemento, no tierra dura. Y nuestra vida, amados, debe de ser una buena tierra para Dios, una tierra que esté preparada para recibir la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué habla de esta tierra dura? Que el corazón está engrosado, ¿sí? Tiene una capa y otra capa y otra capa y otra capa de tantas cosas que cuando la semilla quiere caer, aquí está tu corazón, estas son las capas, y la semilla quiere caer, pero está tan dura todas las capas, no puede penetrar esa semilla de la palabra de Dios y hacer un efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque hay dureza, porque hay muchas cosas, ¿sí? Hay gente que tiene 1000 cosas en su vida, ¿sí? Y por eso la palabra de Dios no puede producir fruto, ¿sí? No puede echar raíces, porque la persona está muy llena de sí mismo, muy llena de su vida, de su trabajo, de su familia, de todas las cosas, y no vacía su vida para que Dios pueda llenar, para que Dios pueda llenar su vida, ¿sí? Estaba yo leyendo un libro del discipulado, y me llamó mucho la atención que habla acerca de esta parábola y de este tipo de personas, ¿sí? Que, que hay mucha gente muy ocupada hoy en día, no tiene tiempo de escuchar, ¿sí? Y en aquellos tiempos, claro que había actividades, pero ahora tenemos un enemigo, y ese enemigo a veces que nos gusta, es el entretenimiento,
¿sí? Buscamos mucho el entretenimiento, buscamos siempre estar ocupados, pero todas esas cosas lo único que hacen es engrosar nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios no haga efecto en nuestra vida. Ahora, en esta parábola vemos lo siguiente. Dice que el agricultor salió a sembrar la semilla. El agricultor es Dios y la semilla es su palabra. Sí, salió a sembrar la semilla. La semilla tiene un poder increíble, tiene un poder maravilloso que aún los científicos pueden hacer mil cosas, pero no han podido inventar una semilla que dé vida en sí misma, que la plantes y que puede dar vida, que pueda echar raíces. No lo han podido hacer y no lo podrán hacer jamás, ¿sí? Pero la semilla es algo poderoso porque es algo tan pequeñito y después ves árboles tan grandes. Ese es el poder que tiene una semilla, ¿sí? Ese es el poder que tiene la semilla de la palabra de Dios si es plantada en una buena tierra, ¿sí? Pero esta semilla cayó entre el camino. Eso habla de personas que están muy ocupadas para que la semilla de la palabra de Dios entre en sus corazones, ¿sí? Entonces, están tan llenos de sí mismos, están tan llenos de placer, tan llenos de cosas, pues que la semilla de la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto en su vida. No porque no sea poderosa, pero porque el corazón no está preparado, ¿ok? El otro tipo de semilla dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, pero la tierra era poco profunda, ¿sí? Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron, ¿ok? Este es otro tipo de tierra, ¿sí? Este es otro tipo de tierra. Y si vemos aquí, dice que este tipo de semilla, que sí germinaron con rapidez, o sea, que sí recibieron la palabra. A personas a veces les hablas de la palabra y sí lo toman con gozo, sí lo toman con gozo. Dice, pero la tierra era poco profunda. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que la tierra era poco profunda. Mira, te lo voy a poner así. Estamos hablando de madurez espiritual, de cómo podemos madurar en el Señor para ser ese árbol que habla la Biblia, ¿verdad? Ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, ¿sí? Personas vienen y reciben la palabra de Dios, pero viven de la revelación de otros, ¿sí? Viven de la revelación de lo que te dijo una persona, tu pastor, alguien en la televisión. Y claro que tenemos que creer la palabra de nuestros pastores, de nuestros líderes, de los siervos de Dios, pero no tienen raíz en sí mismas. Es decir, que vivimos de la revelación de una persona. ¿Qué es lo que sucede cuando vivimos de esa manera? ¿Sí? Cuando, cuando nosotros vivimos de esa manera, alguien te da una palabra y tú la tomas con emoción y con gran gozo. Pero como la raíz no está en sí misma, es decir, no la buscaste tú por una revelación personal, una revelación propia de Dios para ti, sino que fue la revelación de otra persona que tú tomaste, la traes con mucho entusiasmo, la puedes enseñar y la gente también la recibe con gozo. Pero pasa el tiempo y ves que ya no está haciendo el mismo efecto. ¿Por qué? Porque no tiene raíz en sí misma, ¿sí? Entonces, no estamos viendo resultados, no vemos resultados. ¿Por qué? Porque estoy viviendo de la revelación prestada. No podemos vivir de la revelación prestada, amados. Tenemos que vivir de una revelación propia y personal. Si tú le dices, Dios, háblame hoy a través de tu palabra, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, Dios te va a revelar cosas. Y esas cosas que Dios te revele, cuando tú las compartas, van a traer una vida tremenda. Y no vas a ser de los cristianos emocionales que pues te dan una palabra y estás 1 o 2 semanas o 3 semanas con ella, pero después como que va bajando la euforia de esa palabra. No, tienes que plantarla en tu corazón y tienes que declararla y se tiene que hacer vida, se tiene que hacer vida en sí misma. ¿Sí? Esa semilla en tu corazón. Tú tienes que buscar la revelación de la palabra de Dios y plantarla. A veces la palabra no es plantada en nuestro corazón. ¿Sí? A veces no es plantada. Por decir, si tú siembras la semilla de la palabra acerca de la paz, mi paz os dejo, ¿verdad? Yo no la doy como el mundo la da y recibe mi paz y empiezas a anotar puros versículos que hablan de la paz de Dios, los anotas.
pero viene, no sé, ¿verdad? Algún problema. ¿Y qué es lo que sucede? Pues te destantea y ya no empiezas a declarar ni a creer en esa palabra, empiezas a creer en las circunstancias a tu alrededor. ¿Y qué es lo que sucede? Haz de cuenta que la semilla cayó y está, cuando tú siembras esa palabra, está dando raíces. Pero lo que sucede es que cuando tú ya no la crees, ya no la confiesas, no la declaras, entonces tú mismo la estás desarraigando para ponerla en otro lugar y pierde fuerza, pierde fuerza. Imagínate, tienes una planta y la estás desarrancando, ¿verdad? A cada rato. Va a perder fuerza y no va a poder echar raíces. Y a veces también es lo que sucede con nosotros. No somos plantados. Necesitamos plantarnos en la palabra de Dios. Si Dios ha dicho, mi paso os dejo y mi paso os doy, no te la doy como el mundo la da, tú guardas esa palabra en tu corazón. Y aunque vengan vientos contrarios, y aunque soplen vientos y vengan ríos y vengan tempestades a tu vida, tú te plantas en esa palabra de Dios. Él dijo, yo voy a guardar en completa paz aquellos cuyo pensamiento en mí perseveran. Entonces tú te agarras de esa palabra y tú la declaras y venga lo que venga, gracias Padre, que tú me vas a guardar en completa paz. Entonces la palabra está siendo plantada. La hablas, la confiesas, la crees, entonces se planta la semilla. A veces nada más la leo, pero no hay ningún entusiasmo en leer la palabra, no hay emoción, no hay vida, no es plantada, no llega a tu corazón. Y no, la palabra debe de llegar a mi corazón, debe de ser una revelación personal, porque es ahí donde va a echar raíces y está preparada después para dar fruto abundante. Amados, plantémonos en la palabra. Si Dios nos ha dicho algo, si nos ha prometido algo en su palabra, créelo, decláralo y párate firme en ello. No dejes que las circunstancias a tu alrededor te desanimen. Continúa, 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 porque hay un gran poder en la palabra. El tema que se ha estado hablando se llama Madurez Espiritual Parte 2. Es la continuación de un tema que empezamos el programa pasado, pero si tú no pudiste verlo, aún hay palabra para ti en esta segunda sección del programa, así que no le cambies porque hay palabra especialmente de parte de Dios para tu vida. También te invito a que nos escribas al correo jocabeda@ibpdb.org. Queremos orar por ti. Si tienes alguna necesidad, queremos que nos la hagas llegar para que nosotros estemos orando por esta necesidad con este grupo de personas que está aquí capacitado especialmente para orar por estas necesidades. Si tienes alguna duda del programa, de lo que ya se habló, también haznos llegar esta duda y queremos respondértela mediante el correo. También te invito a que asistas a la iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en la carretera a Matamoros, kilómetro 5.5. Los horarios son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30 de la tarde. No le cambies, continuamos con tu programa Luz a tu Camino. Estamos hablando acerca de la parábola del sembrador, cómo la semilla tiene un poder en sí mismo, bien poderoso, para que esa pequeñita semilla crezca y se convierta en un árbol tremendo y de tanto fruto. Realmente es un milagro. Y lo mismo es la palabra de Dios, es tan pequeña, entra en nuestras vidas, pero puede hacer milagros extraordinarios en nuestra vida. Y estamos hablando de los diferentes tipos de tierra, porque la semilla tiene poder, la semilla de la palabra tiene poder, pero aquí el punto no es que si la semilla tiene poder o no, es la tierra en cual la semilla es sembrada, ¿sí? Porque hay muchos tipos de tierra. Y yo espero que al escuchar esta palabra tú le digas, Señor, no quiero ser de esa mala tierra donde cayó la semilla y no dio fruto, pero quiero ser de la tierra que dio fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Esa es la tierra que queremos y que debemos de desear ser, ¿sí? Después de que Jesucristo dijo esa parábola, los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos esta parábola, ¿sí? Y Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las otras parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y las quita, ¿ok? Cae en el camino, dice, viene Satanás y las quita. Amados, híjole, ahí es donde muchos tropiezan. Y me ha pasado porque le hemos hablado a personas de Cristo y sí lo reciben con gozo y sí lo reciben con alegría. Pero ¿sabes una cosa? No tenían buenas motivaciones desde un principio. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues ahora sí ya me entregué a Cristo,
ahora sí, los problemas, adiós. Ya no voy a tener más problemas porque ya le rendí mi vida a Jesucristo. Y no es así, dice la Biblia que viene Satanás. O sea, antes tú no eras algo importante para él, pero ahora recibes a Cristo y ahora está Satanás y su ejército que quieren pues robarte esa semilla porque saben el poder que tiene esa semilla y lo que va a hacer en tu vida. Entonces dice que viene Satanás y empiezan a venir adversidades y él empieza a traer persecución a causa de esa palabra. No tanto te persigue a ti, pero persigue esa semilla que está plantada en tu vida, porque si esa semilla da fruto y crece, entonces vas a ser una bendición, vas a ser una verdadera amenaza para el enemigo. Entonces, esa semilla, el enemigo quiere quitarle, quiere arrebatarla de tu corazón. Entonces, mucha gente viene y dice, ya no quiero tener muchos problemas, pero entonces el enemigo se levanta en contra de ellos con adversidades y dice, no, 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 esto ya no puedo más, ¿sí? No puedo más, mejor me voy y prefieren dejarlo todo, ¿sí? Ahora, no por el hecho de que vengan adversidades quiere decir que vamos a ser derrotados. No, amados. Sí va a venir el enemigo contra nosotros, pero tú eres más que vencedor y mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Aparte, si tú tienes la semilla de la palabra de Dios, es la semilla que te va a ayudar a vencer, a tener victoria sobre el enemigo. Así que no tengas temor. Si estás siendo perseguido, gloria a Dios, porque el enemigo está enojado contigo. Gracias a Dios porque está enojado, ¿verdad? Gracias a Dios porque está enojado, porque sabe que dentro de ti hay una semilla poderosa de su palabra que va a dar fruto y que va a ser de mucha bendición para ti y para muchos otros. Sí, pero la semilla de la palabra siempre trae persecución. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, entonces caen. No tienen raíces profundas. Era lo que ahorita yo les mencionaba. Cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos de la revelación de otras personas, entonces no tenemos raíz en nosotros mismos. Y vienen las diferentes adversidades a nuestra vida y no hay una raíz profunda. ¿Por qué? Porque hay un problema y quito esa semilla. Y después digo, ay, perdóname, y vuelvo a plantar esa semilla. Entonces ya perdió fuerza, entonces no tiene profundidad, no tiene fuerza esa semilla. Sí, dice la palabra, dice en el versículo 18, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Sí, son personas muy llenas de sí mismas, son personas que siempre están muy ocupadas, ¿verdad? Que no le pueden prestar atención a la palabra de Dios. No importa qué tan ocupado estés, si tú le das la prioridad a la palabra de Dios en tu vida, esa palabra va a entrar como una semilla y va a producir un fruto, ¿verdad? Maravilloso, un fruto abundante en tu vida, sí, pero fíjate lo que dice, que al principio sí la recibes con alegría, sí, hay gente que vemos y que tú le dices una palabra y se emociona, y sí, así es, y pueden gritar y pueden saltar, pero platicas con ellos y ves que no hay palabra en sus vidas, ves que no está la semilla de la palabra de Dios en sus vidas, sí. Entonces no pueden tener victoria sobre muchos obstáculos y sí los ven muy animosos. Si es gente que viene, si es gente que se emociona, gente que puede gritar mucho, que puede danzar mucho, que son muy entusiastas, pero en sus conversaciones, porque en sus conversaciones pues sale lo que hay en su corazón, ves que no hay palabra, ves que no está la semilla de la palabra de Dios en sus vidas. No vamos a tener victoria, amados, si no es por la palabra. Toda mi victoria está en su palabra, ¿sí? Y cuando nosotros la declaramos es cuando nosotros empezamos a vivir, ¿verdad? Ya la victoria que ya Dios nos dio, pero la comenzamos a vivir y a materializar en este mundo, ¿sí? Dice más adelante, dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más
numerosa de lo que se había sembrado. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Pero algo que me llama mucho la atención, que la tierra que produjo más no era la que tenía más, sino la que tenía menos. ¿Sí? No era donde estaban las rocas, no era donde estaban los espinos, no era entre el camino, no eran los que tenían más, eran los que tenían menos. Por eso la palabra de Dios se cumple cuando dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabes por qué? No es que Dios no escoja a la gente elocuente, no es eso, amados, pero muchas veces Dios va a escoger a las personas que estén dispuestas y disponibles también. Dispuestas y disponibles, sí. Una característica que yo he visto en los siervos de Dios es que están muy vacíos de sí mismos para llenarse de Dios, para llenarse de su palabra, sí. Veo en la vida de Kathryn Kuhlman que ella dijo, yo vacié mi vida al dar lo que yo más amaba, sí. Y cuando ella vació su vida, entonces el Señor le entregó un ministerio que pudo impactar aún a nuestra generación ya después de muchos años, sí. ¿Por qué? Porque ella sembró su vida, vació su vida de sí misma. Puedo ver a un hermano Kenneth Hagin, que era una persona que a lo mejor en nuestros ojos hubiera sido descalificada para el servicio a Dios. Sin embargo, él vació su vida para llenarse de la palabra de Dios. Y en uno de sus libros dice, una de las cosas que obstruyen mucho la victoria en la vida de los cristianos es que están demasiado ocupados, que tienen tantas cosas en su vida que no dejan que su vaso sea lleno de la presencia de Dios. Y él ahí narra cómo él tomaba a veces tiempo para orar, para ayunar, para estar en la palabra de Dios, y que ahí él recibía unas revelaciones bien tremendas de parte de Dios. Revelaciones que ahora son una bendición porque las tenemos en sus libros. ¿Pero por qué fue? ¿Porque tuvo más o porque tuvo menos? Fue porque se vació. Y hacía tantos hombres de Dios que lo que ha trascendido en sus vidas no es que tengan más, pero es que vaciaron ahora sí que el vaso para que Dios te llene con su palabra, para que Dios te llene con su presencia. Si queremos ser hombres y mujeres espirituales, lo que necesitamos es vaciar nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida dé fruto al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Sí, y eso nos lleva a un crecimiento espiritual. También podemos ver otra ilustración de crecimiento espiritual como un edificio bajo construcción. En el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si me acompañan ahí, por favor. Efesios capítulo 2. Ahí está hablando acerca de cómo el constructor debe de tener los cimientos, ¿sí? Cuando personas van a construir su casa, lo primero que tienen que hacer es poner el cimiento, poner el fundamento. No hay cimientos, no puedes levantar columnas y no puedes hacer nada más. Entonces, esa ilustración nos ayuda a entender el crecimiento espiritual, ¿sí? Ahora sí vamos a poder ir a ese versículo, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Dice así. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¡Qué hermoso! Estamos construyendo, amados, estamos construyendo aquí la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. La casa de Dios no está hecha con materiales aquí de la tierra, no, pero está conformada por hombres y mujeres que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Sí, y también otra de las cosas que es muy importante es que para construir se requiere de paciencia.
¿sí? La madurez espiritual requiere de paciencia y yo oro a Dios para que tengas esa paciencia, para que sigas creciendo en el Señor y llegues a la estatura del varón y de la mujer perfecta en Cristo Jesús. Dios te bendiga, bendiciones. Querido amigo, la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una de las promesas, o esta es la promesa más poderosa que tenemos en su palabra, que si nosotros invocamos el nombre del Señor, que si lo creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca, vamos a ser salvos. No está diciendo que necesitamos de dinero, no está diciendo que es una posición, está diciendo que solamente es a través de la fe. Así que yo te invito el día de hoy que tú recibas a Jesucristo, recibas perdón de pecado y vida eterna. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres mi Señor, mi Salvador, el Mesías. Yo creo que tú llevaste mi pecado en la cruz. Yo creo que tú moriste y resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Te recibo a ti, recibo perdón de pecados y vida eterna. Si hiciste esta oración, déjame decir que tus pecados han sido perdonados. Dios te bendiga.